Señores, estamos de vuelta con World War Z, pero esta vez es un vídeo donde vamos a comparar la versión de PSVR con la versión de MetaQuest 3 para ver qué diferencias hay entre una y otra, por lo menos en el aspecto técnico. Esto que estáis viendo en pantalla es versión de MetaQuest 3 y una cosa tenéis que tener en cuenta es que la versión de MetaQuest tiene la SW activado, que para el que no lo sepa es una especie de interpolación de frames que hace que el juego vaya más fluido de lo que realmente va. Es decir, el juego a lo mejor se renderiza a 36 FPS, pero con esa interpolación puede ir a 72, aunque sean frames entre medios que no son reales. Eso lo que puede producir de errores visuales es que cuando hay movimientos rápidos puedas ver como una estela o un efecto fantasma, ya puede ser de tus manos, de los iconos, de las letras y de las cosas que, bueno, que aparecen en pantalla, sobre todo cosas que son más estáticas, donde más se nota. Normalmente hay gente que tiene más ojo para notarlo y hay otros que directamente, si no se lo dice, no se dan cuenta. Y dicho esto, vamos a ver las diferencias que hay entre una versión y otra, porque a simple vista la verdad que los juegos lucen bastante parecidos. Las principales diferencias que yo he notado es con la iluminación, como casi siempre, y con los shaders, es decir, los materiales de los objetos, de los escenarios, todo. La versión de PC es más realista, como actúa la luz en todo, en las armas, en el suelo, en los cristales, en los metales, dando la sensación incluso que tiene otro color simplemente porque la luz baña de una manera más realista el escenario. Fijaros en estos cristales, por ejemplo, la versión de MetaQuest es una cosa amarilla, mientras que la de PC es más creíble, pero el resto es bastante parecido, sorprendentemente. Esto, a ver, esto puede ser algo bueno o algo malo, y ahora explicaré por qué. Fijaros aquí en esta escena de la discoteca, de este sitio, que bueno, en la versión de PC se ve más creíble esas luces de colores, pero la de Quest no se queda muy lejos. Podemos notar diferencias sobre todo en la iluminación que sale de la sala del fondo, en esa luz azul que viene difuminada por el cristal. La versión de PC tiene un efecto más realista, mientras que la versión de MetaQuest es más plano, es como si lo hubiese pintado. Luego, por otro lado, los zombies, pues mira, la verdad que en cantidad de zombies diría que es igual. Los dos agobian de la misma manera, los dos te salen hordas y hordas de zombies, que tampoco he notado gran diferencia en ellos, como otros juegos que a lo mejor Arizona Sunshine sí que se nota más la diferencia entre la versión de PC y la de Quest. Y aquí no, aquí diría que es lo mismo, reaccionan de la misma manera, no sé, la verdad que no noté diferencia. Sí que es cierto que en ambos juegos hay pocos modelos de zombies, por ejemplo. Hay como 4 o 5 conté, que es la tía o el gordo, un pibe en chándal, otro en traje y poco más. O sea, no hay mucho más que eso. Pero de resto, os digo que son bastante parecidos. Y mira que yo tenía mis dudas, porque viendo el tráiler, cuando lo vimos en su momento, parecía que la versión de Quest iba a ser muy cutre comparada con la otra. Igual que los personajes que vienen con nosotros, sí que se nota que la versión de PC se ven mejor, tienen mejor texturizado también, pero no es algo demasiado llamativo. Ya os digo que la principal diferencia es la iluminación. Fijaros la sala, cómo influye la luz, cómo cambia todo el entorno. Fijaros en esta sala ahora aquí del planetario, cuando entramos, la versión de Quest tiene como una luz más artificial, mientras que la de PC pues es más creíble. Cuando encendemos el planetario vemos cómo se ilumina todo, siendo también la versión de PC más creíble, teniendo incluso más calidad las texturas de todas las estrellas esas que se ven ahí pintadas, mientras que la de MetaQuest pues parece que es una imagen de más baja resolución. Pero en general sigo diciéndolo que a grosso modo es prácticamente lo mismo. De hecho, cuando aparece la horda de zombies, como estamos viendo a continuación, que se ven esos cayendo ahí, que realmente eso es una trampa gráfica que usan, que es como si fuera incluso en 2D, digamos, como si fuera pintado ahí, cayendo, dibujado, porque esos zombies realmente nunca se levantan para venir a por ti, sino que tapan el respawn de los zombies que sí que son en 3D y que sí que te aparecen. Realmente son prácticamente lo mismo. Podemos ver a lo mejor el flashazo del arma de la versión de PC más realista, con ese tono más amarillo y blanco que parece que ilumina más, pero no actúa en el entorno, igual que el de MetaQuest 3, que tampoco actúa en el entorno, pero tiene otro menor calidad, digamos. Esto, a ver, habla bien de la versión de Quest y habla mal de la versión de PSVR, porque no es que la versión de Quest se vea increíble,
y que han hecho un trabajo de loco, sino que realmente la versión de PC parece ser un port con subido un poquito los gráficos de algunas cosas y ya está. Digamos que se nota mucho que el juego fue hecho, pensado para visores standalone, para MetaQuest, para que ahí sea donde debería funcionar bien, y luego la versión de PC es realmente un extra. Entonces, a ver, está bien que no haya mucha diferencia, ¿vale? Eso habla bien, como digo, de MetaQuest, pero hombre, en PC si hubiesen querido podrían haberle sacado bastante más. Se nota mucho este tipo de cosas, sobre todo en los zombies, cuando los matas, que se quedan los polígonos muy marcados. Cuando aparecen muchos zombies se reduce el detalle visual de los mismos, y se nota en eso, en que a lo mejor ves una pierna y parece un cubo. Fijaros la ametralladora cómo está disparando, la versión de PC, que ilumina la zona pero no crea sombras. Ya os digo, al final esto yo diría que es un port bastante parecido, con 3 ajustes subidos, que a lo mejor es la iluminación y lo que os comentaba antes, iluminación, mejores shader y mejores texturas, y ya está. No marca la diferencia la versión de PC. El juego se ha hecho pensado para MetaQuest, así que realmente da igual donde lo quieras jugar, porque no te vas a encontrar una diferencia abismal. Y eso sí, sabes que MetaQuest te va a funcionar 100%, mientras que la versión de PC ya va a depender más de tu ordenador, y había gente quejándose en Steam del rendimiento del juego, así que tenedlo en cuenta también si lo queríais jugar en PC o estabais pensando comprarlo en la versión standalone. Señores, no voy a rascar mucho más de esto aquí, yo creo que se ha visto bastante claro las dos versiones. Como he dicho, mejoras en la iluminación, shaders y texturas, pero poquito, tampoco es una locura en estas mejoras, se notan en algunas texturas nada más, no es algo que notemos a simple vista, sino que tenemos que estar ahí con la lupa. Así que, lo dicho, este juego fue hecho pensado para MetaQuest y se nota en todas sus facetas. Señores, dicho esto, si te lo quieres comprar para MetaQuest, recuerda que lo puedes hacer más barato en mi página web de juegosquestbarato.com. Dicho esto, si te ha gustado el vídeo, deja un fuerte like, suscríbete para no perderte nada y nos vemos en más vídeos y en directo.